Saludos. Continuamos con la serie de charlas que estábamos realizando para los entrenadores del Club Banco República. En la anterior empezábamos a tratar algunos temas que estaban relacionados con la resistencia como capacidad física. Hoy pretendemos continuar con esta capacidad y vamos a ahondar un tanto en los métodos que sirven o posibilitan el trabajo y desarrollo de esta capacidad para cualquier grupo de entrenamiento. Vamos a ver directamente cuáles son ellos. Hoy, específicamente, vamos a hablar de los métodos continuos. Dentro de los métodos continuos, vamos a encontrarnos que existen dos agrupaciones: los continuos uniformes y los continuos variables. Cada uno de ellos tiene dos extensiones, tanto extensivos como intensivos. Empezaremos trabajando o comentando sobre los métodos continuos uniformes extensivos. Es importante también, antes de empezar a detallar cada uno de estos métodos, que planteemos que no es la única clasificación ni la única conceptualización que existe sobre los métodos. Nos vamos a encontrar, en dependencia del autor que estemos tratando, otras terminologías, otras agrupaciones de los métodos. Particularmente esta me parece bastante acertada por lo explicativo que resulta cada uno de ellos desde la esencia hacia lo que se pretende, los objetivos que pretende alcanzar. Dicho esto, entonces vamos a ver las características específicas que tiene el método continuo extensivo. Básicamente, cuando se habla del método continuo, se está hablando de que hay una ejecutoria, una ejecución de la actividad, es decir, de la naturaleza del ejercicio que se pretende ejecutar por un periodo prolongado. Y esta, vamos a ver, que puede durar aproximadamente a superar, en el caso del continuo extensivo, más de la hora, alcanzar incluso las 2 horas, pero lo que básicamente se quiere con este método es que la respuesta fisiológica del organismo sea lo más estándar posible, es decir, lo menos variable posible. Y comento esto porque un elemento puntual que utilizamos los entrenadores para controlar el entrenamiento es los lapsos, el paso en que se está trabajando cualquier distancia, en este caso que se está trabajando los métodos continuos, pero ello no siempre es un reflejo de la respuesta fisiológica que tenga el organismo. Muy probablemente, cuando las características de resistencia en ese atleta sean las adecuadas, pues hay vamos a decir, una correspondencia entre un elemento y otro que estemos hablando, es decir, de la carga externa y la carga interna. Pero ello no siempre tiene que ser así, y por eso de alguna manera hay que medir algunos elementos que tienen más resonancia desde el punto de vista técnico, como puede ser la frecuencia del paso, el ritmo, la brazada en el caso de la natación, en el caso del ciclismo, la frecuencia de pedaleo, y en el caso de los deportes acuáticos puede ser entonces los que tienen que ver con la remada y demás. Estos elementos técnicos nos van a decir a nosotros si hay una disminución o no, o un aumento de la fatiga, una disminución de los parámetros técnicos, una disminución de la fatiga. Por tal razón podemos inferir que la carga interna ha sido modificada. Pero básicamente, ¿cuáles son los efectos que logra este método continuo extensivo? Bueno, dentro de lo fisiológico nos vamos a encontrar, por supuesto, que hay una mejora del metabolismo aerobio, desde el punto de vista que se van a generar una modificación adaptativa a partir de lo que estamos viendo en la actividad pasada, y que tenía que ver desde la propia absorción que tiene el oxígeno que llega a nuestros pulmones, la combinación que se va a generar con la sangre que llega a ellos, e incluso
desde ese momento hasta la utilización de ese oxígeno por la célula muscular, en este caso la miofibrilla. Se genera una potencialización de la vía energética aerobia, dígase todos los elementos que la componen, desde este momento que estamos hablando de la absorción del oxígeno, la utilización de él, pero solamente no eso, sino también los factores enzimáticos, los factores hormonales, los factores de reservas energéticas de glucógeno muscular y hepático, y por supuesto ayuda también de alguna manera a la formación de los patrones de movimiento. ¿Por qué? Porque como se están ejecutando acciones de manera continua por periodos prolongados, pues eso genera una creación, un fortalecimiento, perpetuar de alguna manera el hábito motor que se está ejecutando. Y esto es un elemento que debemos tener mucho cuidado los entrenadores, porque si el patrón que se está ejecutando es el correcto, pues totalmente beneficioso para el proceso de preparación técnica, en este caso, combinado con el físico, pero la preparación técnica es la que se va a influenciar en este aspecto que estamos comentando. Pero si existiera algún tipo de error, pues resultaría perjudicial, debido a que la repetición del error en sí mismo pues va a provocar una disminución de la eficiencia mecánica, y con ello a la larga se va a ver perjudicada la capacidad de resistencia, y por supuesto se introducen patrones de movimientos incorrectos, que no es el objetivo que persigue ningún entrenador. De hecho, como habíamos planteado anteriormente, al ser modificados los parámetros técnicos estos que podemos estar controlando en este tipo de método, como son la frecuencia o la longitud de los ciclos, pues vamos a poder identificar por qué periodo está aproximadamente generándose la capacidad de resistencia del individuo. Cuando estos factores empiezan a mermar, se empiezan a ver modificados, pues entonces sería conveniente fraccionar el trabajo, detenerlo en ese momento, para primero que no empiecen a trabajarse con niveles de fatiga por encima de las que posibilita la ejecución correcta de las acciones del atleta, pero por otro lado estaríamos generando entonces un nivel más individualizado del entrenamiento, debido a que no todos los atletas tienen los mismos niveles de resistencia, y eso es conocido por todos ustedes. Además de esto, se van a ver mejorados desde el punto de vista fisiológico, mejorada la circulación periférica, es decir, aumenta el torrente de sangre que llega hacia la musculatura que está en uso en ese momento. Y además de esto, este método es muy utilizado también para la regeneración de, vamos a decir, trabajos que se ejecutan luego de cargas que son intensas. Uno de los ejemplos es el que se coloca en pantalla, que tiene que ver con los trabajos lácticos, es decir, un trabajo que ejecutado a los niveles más bajos posibles, pues permite que las sustancias de desecho que se hayan generado y que queden como parte del metabolismo intermedio o parte de sustratos metabólicos que no han sido totalmente, vamos a decir, utilizados, pues vuelvan a ser introducidos dentro de un proceso metabólico y que sean convertidos nuevamente en energía. En este caso, propiamente estamos hablando de los niveles de lactatos que se provocan luego de esfuerzos de tipo anaerobio. Dentro de los efectos anatómicos funcionales, y que son muy importantes que nosotros lo tengamos en cuenta, pues vamos a ver estos dos elementos. La disminución de la viscosidad muscular, disminuye la viscosidad muscular, y esto es posible que no tenga importancia en muchos deportes donde la masa muscular no es significativa, no juega un papel predominante, pero para poner el ejemplo de alguna manera extremo, vamos a ver que generalmente los atletas que son propios de disciplinas de largo aliento, dígase corredores de maratón, ciclistas de ruta, nadadores de aguas abiertas o atletas de carreras de maratón, pues
la cantidad de tejido magro que está en su organismo, es decir, la cantidad de músculo que ellos normalmente tienen en su morfología, pues es relativamente delgado, es decir, no son atletas que tienen una musculatura voluminosa, sino más bien que van a generar musculaturas donde el peso corporal está disminuido con respecto a otras disciplinas atléticas, y eso le permite, por supuesto, desplazarse con mucha más economía a partir de que los periodos donde normalmente se desempeñan en competencias son largos. Y este elemento que tiene que ver con la pérdida de peso es realmente importante para todos los deportes, porque una vez que se utilizan la acentuación de este tipo de métodos en los periodos de entrenamiento, pues debemos tener en cuenta que los atletas disminuyen de peso con un uso, vamos a decir, recurrente de este tipo de métodos. Entonces de ahí que las indicaciones en cuanto a la dieta que deben ejecutar están en correspondencia con el gasto calórico que están ejecutando en ese momento. Y hay que controlar que el peso no disminuya más allá de los intereses que permita cada una de las especialidades deportivas en el cual estemos trabajando. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones metodológicas exactas que tiene este método? Bueno, como les comentaba, puede llegar aproximadamente a los 30 minutos y generar trabajos que perduren hasta las 2 horas con una intensidad relativamente baja. Cuando se dice baja, hay varios ejemplos que lo tipifican aquí. A mí particularmente me gusta hablar un tanto de la frecuencia cardíaca, que tiene que ver con frecuencias que estén por debajo de las 40, aproximadamente las 60, 70 pulsaciones por debajo de las máximas. Y hablo siempre de la frecuencia cardíaca porque es el instrumento más a la mano que tenemos básicamente todos los entrenadores, pero hay otras que tienen que ver con los niveles de lactato, el esfuerzo percibido y demás. Y que por supuesto cuando se trabaja con este tipo de intensidad y por periodos relativamente largos de trabajo, pues entonces estaríamos hablando fundamentalmente con la utilización de el metabolismo de las grasas, básicamente porque en los sustratos energéticos que tienen que ver con el carbohidrato hepático, pues se deja para trabajo un tanto más intenso. Fundamentalmente el organismo aprende, se adapta a utilizar los lípidos como una fuente energética que, si bien no es tan eficiente como los carbohidratos, pero generan unos niveles altos de entrega de energía. Vamos a ver el gráfico de este método para poderlo de alguna manera traducir a la ejecución motora de un atleta. Luego de partir de un estado relativamente de reposo, empezamos a trabajar y va aumentando los niveles de intensidad hasta llegar a aproximadamente un 50-70% aproximadamente de la intensidad con respecto al máximo consumo de oxígeno, y una vez que se alcanzan los ritmos deseados, pues el trabajo permanece estático, sin variaciones, y de ahí que le dé el nombre al propio método, y va a perdurar aproximadamente entre los 30 minutos y las 2 horas. Aquí lo que se está buscando propiamente, hablando en cuanto a objetivos directos de entrenamiento, es la generación de la eficiencia aerobia. Generar que el metabolismo aerobio se eleve a niveles de intensidad relativamente moderados, y puede llegar en algunos casos a bajos si lo que se utiliza es para cargas de tipo regenerativa. Este es el caso del método continuo extensivo. Si estuviéramos hablando entonces del método continuo uniforme intensivo, pues entonces estaríamos hablando de los siguientes efectos fisiológicos. Básicamente no van a tener muchas modificaciones con respecto a los continuos intensivos, pero aquí por supuesto los trabajos van a estar más cercanos al umbral anaerobio. Se va a alcanzar en algunos momentos, o puede llegar a alcanzarse, un agotamiento y supercompensación de la vía energética, y ya vamos a ver que la vía energética aquí sigue siendo el metabolismo aerobio, pero va a tener una implicación no tanto del sistema de lípidos, sino más bien va a dirigirse hacia las reservas de glucógeno, y al utilizarse el glucógeno entonces vamos a tener de alguna forma
el equilibrio entre la necesidad de utilidad de ese glucógeno muscular y la posibilidad de resintetizar el lactato que se provoca con ese metabolismo durante el mismo trabajo. A lo cual entonces se le llama a ese estado estable, o a ese tipo de trabajo estado estable, es decir, donde la generación del lactato que se provoca se va inmediatamente a estar resintetizando constantemente. Y eso es lo que, de alguna manera, tiene que ver con un trabajo que esté cercano al umbral anaerobio. Como el trabajo que se está utilizando llega a estos niveles de esfuerzo, pues entonces genera no solamente un engrandamiento del corazón, es decir, el corazón aumenta de tamaño, lo cual se favorece con el método continuo uniforme extensivo, pero aquí, además de ese aumento de tamaño, se va a generar una hipertrofia cardíaca, es decir, van a aumentar el grosor de las paredes del corazón y, por supuesto, ambos factores, tanto el tamaño del corazón como el engrosamiento de las paredes de él, pues van a provocar entonces un incremento del volumen sanguíneo, porque el corazón se fortalece, aumenta el tamaño y se fortalece, y aumenta la posibilidad de que en cada una de las contracciones pues el volumen sanguíneo sea mayor, a lo cual se le llama gasto cardíaco cuando se habla de unidades de tiempo. Y eso a la larga va a generar también un proceso adaptativo en la utilidad de este método, va a favorecer el aumento de la cantidad de capilares que se crean en la miofibrilla, o en el músculo que se está, en el cual se está elaborando. Digo esto porque en la actividad pasada habíamos comentado que el organismo, como un proceso de adaptación que genera a partir del trabajo de la capacidad física de resistencia, pues genera mayor volumen de sangre hacia la musculatura implicada y genera una mayor eficiencia en cuanto a el camino que ocupa la sangre dentro de nuestro organismo, es decir, aumenta la cantidad de capilares en la musculatura implicada, y cuando se pone en uso con la utilidad de uno u otro método de esto que estamos elaborando, pues entonces la eficiencia aumenta, es decir, aumenta la cantidad de sangre que circula hacia uno u otras zonas de nuestro cuerpo, ya que es más necesaria en ese momento. Entre los factores anatómicos funcionales que vamos a encontrarnos siguen existiendo los dos que habíamos comentado con el método anterior, la disminución de la viscosidad muscular y la pérdida de peso, aunque un tanto en menor medida. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los periodos de trabajo son un tanto menores, ya que la intensidad es mayor. Es decir, estamos hablando todavía de unos 30 minutos aproximadamente, llegando hasta la hora, ya no a las 2 horas como era el método continuo extensivo, y los niveles de esfuerzos aquí, vamos a decir, la intensidad, pues como llega a los niveles de umbral anaerobio, pues los niveles de lactato están aproximadamente en 4 milimoles de lactato, que son, o es el valor teórico de este umbral, y la frecuencia cardíaca ya vamos a ver que se acerca un tanto más a las máximas, está entre las 20, menos 40 de ese indicador. Es importante que, si bien el método permite trabajar hasta las 2 horas, nosotros podríamos estar utilizando con este método continuo intensivo, uniforme intensivo, podemos utilizar no solamente una repetición, porque muchas veces las sesiones de entrenamiento duran un tanto más que estos periodos, y podemos utilizar ya en este método hasta 2 repeticiones, donde la pausa como valor teórico es aproximadamente entre 1 y 5 minutos de duración. La pausa es en este tipo de método es como, vamos a decirle, es un recurso que utiliza el entrenador para dosificar el método de manera tal que, si nosotros no pudiéramos estar trabajando la hora de manera continua,
poder trabajar 2 veces 30 minutos, donde la calidad del ejercicio no se vea perturbada de manera importante. Con ese recurso estamos garantizando estos factores de tipo neurovegetativo que nos permiten a nosotros mantener un estado técnico adecuado, suficiente como para que no existan errores que perjudiquen la ejecución motora de cada una de estas actividades y que a la larga generen el desarrollo, no solamente la capacidad que estamos esperando, sino también el desarrollo de cada una de las acciones técnicas que nosotros estamos o queremos que se ejecuten. Como les dije anteriormente, el metabolismo sigue siendo aerobio, pero ya con la utilidad de los sustratos energéticos del glucógeno predominantemente. Digo predominantemente porque por supuesto sigue existiendo de alguna manera una utilidad del resto de los sustratos energéticos que dispone nuestro organismo. El método que caracteriza, el gráfico, discúlpenme, que caracteriza a este método, pues ya llega a niveles de intensidad que tienen que ver con aproximadamente 70-85% de la velocidad aeróbica máxima de este organismo, de este atleta, y que una vez que comienza el trabajo y llega al llamado estado estable, pues entonces se perdura en el tiempo esa intensidad aproximadamente hasta las 60 minutos, lo cual sería 1 hora, generando pulsaciones o frecuencias cardíacas que estén entre las 140 y 180 pulsaciones por minuto. Se sigue buscando la eficiencia aeróbica como objetivo de este método, pero acercándose un tanto más a los niveles de capacidad del sistema aerobio. Ahora bien, vamos a ver entonces que estos métodos continuos no solamente los vamos a ver como uniformes, sino también existen los métodos continuos, pero que son los llamados variables, que popularmente son mucho más conocidos como los llamados fartlek. El fartlek no es más que un término del norte de Europa que se acuñó a finales de los años 50, 60 del siglo pasado, a partir de que es un término que lo que significa exactamente es juego de carrera. Propiamente hablando, estos juegos de carrera que se han llevado a todos los deportes tienen que ver con momentos donde la intensidad tiene un nivel más bajo y hay un momento donde la intensidad se hace un tanto más fuerte, y básicamente también nos lo vamos a encontrar en dos vertientes: los métodos continuos variables extensivos y los intensivos. Ambos tienen intensidades diferentes, como su nombre está diciendo, y la duración por supuesto se va a ver también afectada en cuanto a cada uno de ellos. Ahora, estos métodos continuos se pueden de alguna forma agrupar en dependencia de estos tres factores. Factores que tienen que ver con los elementos externos, y cuando estamos hablando de los elementos externos que tienen que son característicos de los deportes que se practican en condiciones terrestres, pues bueno, básicamente estaríamos hablando del ciclismo, donde las ondulaciones del terreno van a provocar que se ejecuten esfuerzos más o menos intensos, incluso en algunos momentos una pausa prolongada si estamos descendiendo una cuesta, y lo mismo sucedería en el atletismo, aunque ya no podríamos hablar de una pausa, sino estaríamos hablando tal vez de un ritmo de trabajo un tanto menor que si estuviéramos hablando de subir en la cuesta. Y otro de los elementos es los factores internos, es decir, donde el atleta por su propia característica decida en una u otra manera aumentar o disminuir el ritmo en dependencia de cómo se sienta, y factores que son propiamente planificados, que son los que vamos a hablar en el día de hoy nosotros, es decir, los factores donde como nosotros como entrenadores vamos a garantizar que se ejecute de una u otra manera. Bueno, los continuos variables, nos vamos a encontrar que los efectos, y en este caso los continuos variables extensivos, busca efectos que tienen que ver con la ampliación del metabolismo aerobio, aunque llega a niveles de potencia ligeramente más altas, generando en algunos momentos la capacidad aerobia. El trabajo
se comprende desde el umbral anaerobio y puede llegar hasta la velocidad aeróbica máxima, máximo consumo de oxígeno, y vamos a encontrarnos que hay un agotamiento y supercompensación de la vía energética de aerobia utilizando el glucógeno como fuente energética, y genera en esa utilización de los niveles de glucógeno, pues va a generar un nivel de lactato que en los periodos de relativamente baja intensidad pues ayuda a la regeneración, y con ello hay un desarrollo de este mecanismo. También entonces hay una necesidad obligada a generar una adaptación del organismo a los esfuerzos que son intensos y los esfuerzos que son menos intensos, y eso desarrolla a su vez una adaptación a los cambios de intensidad, lo cual es propio en algunos deportes que son más estratégicos, como en el caso de las carreras de un tanto más largas, o la de fondo corto, dígase la carrera de 5.000, 10.000, hasta la del 800 se puede hablar un tanto más que se utiliza, donde los niveles de intensidad no son relativamente estables, o en el ciclismo donde hay cambios de intensidad en uno u otro momento, e incluso en los deportes como la natación, donde se trabaja en aguas abiertas, que en algunos momentos hay, vamos a decir, tirones entre los atletas con el objetivo de desprenderse del resto del grupo. Genera este método hipertrofia del músculo cardíaco, y también hay aumento de la cantidad de capilares musculares. Vamos entonces a encontrarnos cuáles son las indicaciones metodológicas de este método. Bueno, nos vamos a encontrar que los niveles de intensidad son de 60 al 90% de la posibilidad aeróbica del sujeto, con tiempos donde la intensidad mayor alcanza los 5 minutos y puede ser superior a ella, y los tiempos de pausa relativa, seguido de pausa relativa porque la intensidad es menor, es igual o inferior a los 3 minutos. Y esto puede perdurar aproximadamente hasta el trabajo de la hora. Y como les decía, se busca la eficiencia aeróbica, aunque puede llegar en algunos casos, en dependencia de uno u otro periodo de trabajo, a la capacidad aeróbica. En el caso del método continuo intensivo, que es la otra variante del método variable, disculpen la repetición de términos, nos vamos a encontrar que se van a invertir de alguna forma los elementos, es decir, los periodos donde más intensidad nos vamos a encontrar están determinados aproximadamente entre los 3 y los 5 minutos, y los periodos de menor intensidad pues entonces estarían siendo iguales o superior a los 3 minutos. Y como esa intensidad que puede llegar a generar en algunos momentos el 100% de la velocidad aeróbica máxima, hablamos del máximo consumo de oxígeno, como ese tiempo, como esa intensidad es relativamente alta, pues entonces los periodos de trabajo se van a acortar. Estamos hablando que estaríamos trabajando entre los 20 y los 30 minutos y los 40 minutos, siendo los 30 minutos el periodo, vamos a decir, óptimo de trabajo con este método, lo cual está buscando el aumento del metabolismo aerobio, donde la capacidad aeróbica puede llegar en algunos casos a generar máximo consumo de oxígeno. ¿Está bien? Es el objetivo final de este tipo de trabajo. Hasta aquí los métodos continuos. En próximas actividades estaríamos comentando los métodos fraccionados, lo cual creo que es de más uso común dentro de nuestro, vamos a decir, sistema de entrenadores que participan de esta institución. Muchas gracias.